¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo. Este es un espacio para construir conocimiento y ya estamos a través de LITUS, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, desde Argentina y por supuesto con temas que tienen que ver con el interés general. Hoy vamos a hablar de lo urbano. Lo urbano es un espacio, es un proceso, vamos a hablar también de geografía, de la mirada que tiene la geografía sobre esto y en particular de una actividad que tiene que ver con la Universidad del Litoral, que es el workshop Lo Urbano como categoría conceptual y metodológica. Y tenemos los invitados aquí como siempre, lo recibimos a Javier Gómez, es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias, bienvenido, muchas gracias. Tal? Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña el docente Martín Cebal. Martín, buenas noches. Buenas noches. Y Gustavo Peretti, también docente e investigador. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Bueno, quiero comenzar por la actividad. Martín, ¿qué nos podés comentar acerca de esta actividad que tiene lugar en julio? Bueno, desde el Departamento de Geografía estamos organizando un workshop sobre, cuestiones conceptuales y metodológicas en torno al urbano. Es organizado básicamente a partir de dos proyectos de investigación, uno centrado en los patrones de distribución poblacional en Argentina y otro en torno a la calidad de vida en espacios metropolitanos. Pero además es acompañado por la revista del departamento, que es la revista Locale. Y a partir de ahí surge la motivación, básicamente, por el interés individual y grupal de investigadores e investigadoras que participan de esos proyectos, pero además por los artículos que vinimos recibiendo en la revista, en donde pudimos identificar básicamente una serie de temáticas, problemáticas y debates sobre los conceptos y la metodología en común. De ahí surge esta idea de generar un evento para, convocar a investigadoras e investigadores que debatan estas cuestiones y pongan en común. Sin embargo, hay algo que tiene el conocimiento científico que es de carácter público, es decir, que no queden las problemáticas y los debates enclaustrados en la academia. Por eso también la propuesta es incorporar estos debates en una publicación especial de la revista. ¿Por qué, Javier, hablar de cuestiones teóricas, metodológicas respecto de lo urbano? Bueno, las ciudades son vertiginosas, ¿no? Son cambiantes, dinámicas, y muchas veces esta dinámica interpela los conceptos tradicionales que se han utilizado como para entenderlas, estudiarlas o explicarlas, ¿no? Entonces, de algún modo, se habla de que hay una especie de estallido del urbano, porque el carácter expansivo que tienen las ciudades va generando, por ejemplo, problemáticas en cuanto a la manera de delimitar los espacios urbanos y los criterios que se tienen para ello. Entonces, conceptos tradicionales como los de ciudad, municipio, etcétera, se ven como desbordados por otros conceptos más innovadores y más abarcativos, como por ejemplo el de aglomerado o de área metropolitana, de algún modo. Entonces, esto desde lo conceptual, ¿no? O sea, se van, a modo de ejemplo, se van trastocando conceptos que no pueden abarcar hoy de modo completo lo que son las ciudades, en definitiva. Y desde lo metodológico también pasa, o sea, el hecho de decir, bueno, ¿cómo hacemos para estudiar a las ciudades? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué herramientas? Y ahí es donde, por ejemplo, tenemos tecnología nueva, como son los sistemas de información geográfica, que nos permiten abordar a la ciudad de manera integral, como un todo, y tratando de diferenciar un espacio edificado de aquel que no lo es, un espacio urbano de aquel que no lo es. Pero hay otras miradas de las ciudades que no pueden captar estos medios tecnológicos cuando necesitamos ver una mirada más de cómo se vive el espacio, cómo se experimenta el espacio, qué problemas concretos tienen los ciudadanos, y así entonces hay una proliferación actual de lo que se llama estudios de caso. O sea, que buscan hacer más que una mirada integral de un entorno urbano, en el contexto de que se han agigantado las ciudades, particularizar en diferentes espacios urbanos dentro del campo de estudio. Se me ocurre que son súper dinámicos esos espacios y esos procesos, ¿no? Claro, son dinámicos en términos de cómo crecen en horizontal, cómo se expanden en vertical, cómo se densifican, pero también los problemas que van teniendo los ciudadanos dentro. Por eso también la planificación es otro campo muy importante para tratar de
entenderlas, pero también de establecer algunas líneas directrices acerca de hacia dónde dirigir ese crecimiento de las ciudades. Hablando de campos y de disciplinas, ¿a quiénes esperan? ¿Qué disciplinas participan? Esperan, imagino, muchos participantes, ¿no? Sí, si bien no está pensado como una actividad masiva, porque la idea es discutir un tema puntual, como se verá en la temática, está muy recortado a un aspecto que es la cuestión conceptual y de método para analizar lo urbano, pero sí esperamos tener participación de expositores de distintos lugares del país. En esa cuestión nos favorece que en Argentina funciona desde hace ya 20 años una red de departamentos de geografía de universidades públicas. O sea, en todas aquellas universidades donde está la carrera de geografía, funcionamos en una red, que somos 23 departamentos. Entonces la circulación, la información circula de manera bastante aceitada, y hay muchas relaciones entre los docentes e investigadores de estos departamentos. Por lo tanto, cada vez que se hace una actividad en algún departamento, hay una participación colaborativa de todos estos departamentos de geografía. A propósito del departamento de geografía, hay una publicación muy importante que ustedes hacen también. Ese material va a estar volcado allí, ¿no? Sí, bueno, como te dije anteriormente, uno de los objetivos del workshop es difundir los resultados del mismo, ¿no? De los debates. Por lo tanto, la mayoría de todos los debates que se van a dar van a tener un reflejo en sus artículos en la revista. La revista surge en el año 2016, básicamente como esto que te estaba comentando, esa característica del conocimiento científico, su característica de ser un conocimiento público, es decir, que se difunda, se conozca, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito, en la comunidad toda, básicamente. Y surge a partir de ahí, desde 2016, y estamos básicamente publicando una publicación al año, con un sistema de doble ciego, es decir, que quien postula sus artículos para ser evaluados, porque los artículos son evaluados, no conoce quién lo está evaluando, y quien está evaluando no conoce a quién está evaluando. En ese sentido, bueno, estamos tratando de insertarnos en la mayoría de las normativas internacionales al respecto. Javier, en cuanto a las nuevas discusiones, ¿cómo se discute hoy lo urbano? Imagino que ¿es un espacio, es un proceso? Bueno, en primer lugar, bueno, como se estaba planteando, digamos, la ciudad admite miradas interdisciplinarias, digamos. Nosotros acá ofrecemos un espacio desde la geografía, pero obviamente que está abierto para distintas miradas que convergen en tratar de entender cómo son las ciudades. Y una de las cuestiones que adquiere relevancia en el último tiempo es esto de tratar de entender o de poner como una especie de dualidad entre si las ciudades tienen que ver con un espacio, digamos, o más bien como una forma de vivir esos lugares, ¿no? Y esto trastoca la manera de delimitar territorialmente a las áreas urbanas, porque si uno entiende a lo urbano como un espacio, uno va a tender a demarcar aquellos lugares, por ejemplo, edificados de aquellos lugares que no están edificados, ¿no? De una manera bastante visual uno va a poder determinarlo. Ahora, lo que sucede, como decía yo al inicio, la expansión urbana conlleva que mucha población que vive en las áreas más densamente pobladas de las ciudades se traslade a los bordes urbanos e incluso a localidades vecinas. Entonces allí empieza una especie de convivencia entre los habitantes tradicionales, pero aquellos que llegan con modos de vida urbanos, con pautas de consumo urbanas, y también y se van generando problemáticas urbanas que no eran las tradicionales que tenían las pequeñas localidades periféricas a una gran ciudad. Entonces, de algún modo, la manera en que se va configurando ese espacio suburbano tiene que ver más que nada con la identificación de procesos urbanos, porque en ocasiones se da también una coexistencia entre usos del suelo urbanos y no urbanos, lo cual hace también que coexistan personas que se identifican y que tienen un patrón de vida urbano con otros que no. Entonces, ahí es donde uno va tratando de identificar, bueno,
que el urbano hoy en día se ha desbordado en cuanto a límites jurídicos, y ha adquirido lo que es la escala metropolitana, ¿no? Entonces la escala metropolitana de algún modo da cuenta de manera más integral lo que sucede dentro de ellas, que tiene que ver más que nada con fuertes movilidades e intercambios entre la ciudad central, como por ejemplo podría ser Santa Fe, y un conjunto de localidades en torno a ella que le dan una dinámica diferente a lo tradicional. Claro, pensaba que importante no solamente el análisis de lo urbano, con una mirada en general de Argentina, sino también de que cada sitio tenga su departamento de geografía, analice estos temas en el sitio, ¿no? Porque son justamente con miradas sociales, con otros aportes desde el sitio, ¿no, Gustavo? Sí, es más, apuntándolo a lo que planteás, desde el Departamento de Geografía implementamos, o sea, resignificamos un geoportal. Con el tema de COVID, habilitamos un geoportal COVID, a raíz de un proyecto de investigación que fue aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que la idea era básicamente mapear todos los casos, bueno, de funciones de COVID. Ahora con el tema del dengue también habilitamos una nueva pestaña donde está todo el tema de la evolución de COVID por departamentos y localidades. Y bueno, la idea es ir agregando temáticas a este geoportal y cómo verlo expresado de manera gráfica y cartográfica. Claro. Y justamente lo que decías, bueno, verlo en la cuestión territorial, el caso de la provincia de Santa Fe y del municipio de Santa Fe. Lo nombraste y también, digamos, en ese caso en particular de una pandemia, en situación de pandemia, es importantísimo conocer cómo se vincula no solamente lo urbano en la ciudad capital, sino también lo urbano desde el área metropolitana o con otras localidades, ¿no? En lo que es la región. Por eso, en ese sentido, la idea, lo que trajo a colación Gustavo del geoportal, la idea es tratar de ir mostrando un poco los procesos a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que no sea un ámbito estático para de algún modo divulgar datos de tipo de fotos, sino ir actualizándolo permanentemente de manera semanal para dar cuenta de cómo van evolucionando ciertos indicadores a lo largo del tiempo. Porque creemos que esto cada vez más tiene interés público, tanto para las autoridades, digamos, como también para la comunidad en general, que de algún modo se interesa por tratar de conocer de manera más concreta, bueno, el espacio donde vive, y a veces se busca información, y bueno, ahí tenemos una posibilidad de brindarlo. En este mismo ciclo, en el Paraninfo, hablamos de la importancia de los censos, previo a hacerse. Una vez realizado, también esperamos la desagregación de los datos, de todo lo que es específico, y por allí no siempre llegan, o en el tiempo que uno lo necesita, ¿no? ¿Qué sucede con estos datos en particular? ¿Están fluyendo? ¿No? ¿Poco? Sí, si bien se han publicado, ya hubo 4 apariciones de datos en 4 tandas, sobre algunas temáticas, todavía faltan publicar algunos temas, y primero salieron publicados los datos a nivel de provincia, luego desagregado a nivel de departamentos, pero lo que todavía no hubo publicaciones es a nivel de localidades, y dentro de las localidades lo que son las unidades mínimas territoriales del dato, que es el radio censal. O sea, por ejemplo, no sabemos hoy por hoy los habitantes que tiene el municipio de Santa Fe, y menos aún, bueno, qué sucede dentro del municipio. Lo cual sería interesante para analizar distintos tipos de contrastes que se dan en el interior de una ciudad. Esos datos todavía no están disponibles. Claro. Exacto, tal cual. Eso es muy importante para lo que veníamos diciendo hoy, entender, planificar las ciudades. Hoy los datos que estamos teniendo para estudios intraurbanos son del año 2010, o sea que es como que hay una necesidad de tratar de entender, porque lo plantean los presidentes comunales, los intendentes, digamos, ¿no? Interesados por diferentes datos, donde hay localidades que por el proceso expansivo de las ciudades les ha cambiado muchísimo la vida en estos 14 años que llevamos desde el censo 2010. Entonces, claro, es como que tienen datos de una época donde la localidad era otra, con otras características, ¿no? Entonces es como
una necesidad para poder entender lo que nos pasa y planificar esos lugares. ¿Qué tipo de conflictividades aparecen en ese uso de lo urbano o en esa conexión de una metrópoli con otra? Pensaban, bueno, en situaciones actuales, hoy por hoy hay una conexión que está restringida entre Santa Fe y Santo Tomé. Bueno, ¿cuáles son para que la gente entienda por allí cuáles son los objetos de estudio, ¿no? Sí, en principio una de las formas que tiene la expansión metropolitana tiene que ver con una expansión física que luego obviamente se expande más allá de en un área de influencia mayor, y esto está facilitado básicamente por la infraestructura de transporte. Eso es básicamente lo que favorece lo que estaba mencionando Javier, que muchas personas que residen en el área central se vayan a vivir a otras localidades del área metropolitana. Pero no solo eso, sino que también lo que se está viendo en los últimos 10 años es que también hay procesos de relocalización industrial, de industrias que están en el ejido urbano de la ciudad de Santa Fe, del municipio de Santa Fe, perdón, que se van básicamente a áreas y parques industriales que, bueno, sobre todo en el oeste metropolitano, localidades como Esperanza, bueno, el mismo Frank que está en un proyecto de un parque industrial, San Jerónimo Norte. Y eso genera un conflicto porque es una concentración importante de industrias en las cercanías de áreas urbanas con usos residenciales y comerciales, y puede generar, bueno, la problemática de los residuos industriales, por ejemplo, es una problemática de difícil resolución. Y bueno, las cuestiones de contaminación y los estilos de vida cambiados también, de ciudades que eran localidades pequeñas y que eran bastante seguras, que empiezan a haber algunos procesos más de una ciudad grande. Claro. Tal cual. Y después están los problemas, digamos, de tipo, en cuanto a los usos del suelo, las habilitaciones que se hacen, las regulaciones para tratar de entender qué lugares pueden ser urbanizables y cuáles no, en términos de, sabemos cuál es el caso concreto del área metropolitana de Santa Fe, las condiciones físicas en las cuales se asienta, ambientales, y esto, bueno, también hay una grave problemática en este sentido porque es grande la demanda de suelo para urbanizar, pero para uso residencial, como decía Martín, industrial, comercial, servicios, pero claro, la oferta de suelo urbano tiende a no acompañar esa demanda, entonces esto genera encarecimientos en el suelo, ¿no? El precio del suelo. Ya sabemos lo que pasa en el área central, pero también pasa en las áreas más de borde, más de tipo periférica, y también hay una conflictividad entre muchas veces los habitantes que llegan y los habitantes tradicionales en los lugares, ¿no? En cuanto al uso del suelo, cuál va a ser el destino de esa localidad, porque obviamente una localidad suburbana, que te lleguen de pronto cientos y miles de habitantes hace muchas veces que se reconfigure cuál es la naturaleza de ese lugar, ¿no? Hacia dónde pretende ir la localidad. Muy bien. A manera de invitación, no solamente a aquellos que estén abocados al tema de lo urbano como categoría conceptual, metodológica, participen de esta actividad de la universidad, sino también a aquellos que deseen saber más a través de la publicación luego. ¿Cómo los invitamos? Sí, incluso, bueno, la participación es a través de una presentación de un trabajo ya realizado, pero también se puede participar, bueno, escuchando, participando en la discusión que se va a dar de esos trabajos. Y si bien va a tener dos modalidades, una va a ser presencial y quien no puede asistir físicamente a la facultad pueden participar de manera virtual también, entonces aún presentando trabajo y sin presentar trabajos. Muy bien. Y la publicación luego seguramente volcada en la revista, ¿no? Sí, tiene un enlace bastante complejo que no quiero cometer errores, pero lo pueden buscar como OJS, ponen esa palabra clave, locale, y bueno, el primer enlace que probablemente encuentren es el enlace de la revista. El OJS es justamente el sistema de estandarización internacional para las revistas académicas. Muy bien. Les agradezco el hecho de pasar por aquí por Paraninfo para difundir estas actividades que tienen que ver con en qué anda la Universidad Nacional del Litoral y específicamente la Facultad de Humanidades y Ciencias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nosotros volvemos con el próximo Paraninfo, martes a las 21, aquí en La Señal de Litus. Gracias.